Jake Callahan era el tipo de hombre que hacía que los demás olvidaran que tenían columna vertebral. Alto, imponente, con unos ojos tan fríos como un invierno en Little Rock, parecía esculpido por una mano despiadada. Su trato era seco, sus palabras más filosas que cuchillas, y su sonrisa, un evento raro y sin alegría. Heredó el negocio de su padre a los 27 años, y con él, el infame título de «El Príncipe Cruel de Arkansas». No le importaba a nadie, ni el anciano jardinero que había servido a la familia durante décadas, ni el personal, y mucho menos Kate, su prometida por conveniencia, cuyos caprichos rozaban lo absurdo. Kate Thompson era el tipo de mujer que parecía vivir en un desfile interminable de deseos. Hija de un poderoso magnate agrícola, había crecido creyendo que el mundo era su espejo. Vanidosa, impaciente y desarmantemente arrogante, trataba a todos como piezas en el tablero de ajedrez de su vida. La unión con Jake, además de fusionar dos vastas fortunas, prometía ser el evento del año. Pero bastaban 5 minutos viéndolos juntos para notar, no había ni rastro de amor allí. Solo una danza ensayada entre egos inflados y silencios helados. Charlotte Winslow lo observaba todo desde la distancia, como quien mira un incendio devorar un bosque. Era joven, pero sus ojos contaban otra historia. A los 23, había tragado más lágrimas que palabras dulces. Huérfana desde los 10, criada por una tía rígida, aprendió temprano a adaptarse, a soportar y a callar. La mansión Callahan había sido su hogar por casi 2 años. Limpiaba, cocinaba, cosía, y aguantaba gritos. Pero, sobre todo, observaba. Y entre las guirnaldas de hipocresía, notaba cosas. Las miradas de desprecio de Kate. El tedio congelado de Jake. Y la soledad que se aferraba a ambos, incluso en medio de todo ese lujo. Charlotte era como un fantasma amable en aquella casa. Nadie la veía de verdad, pero todo en ella permanecía firme. Sus manos eran hábiles, sus pasos silenciosos, y su corazón, aunque herido, seguía creyendo en cosas hermosas. Recogía los cristales rotos tras los arrebatos de Kate y le llevaba el café a Jake, aun sabiendo que él nunca se lo agradecería. En el fondo, algo en ella insistía en ver más allá de las capas de arrogancia. Tal vez porque sabía lo que era ser invisible. O tal vez, solo tal vez, porque sentía que algo en esa casa estaba a punto de cambiar. La atmósfera en la mansión era un caos constante. Kate gritaba a los floristas, despedía y volvía a contratar peluqueros, y cambiaba los planes de boda cada semana. Jake, en cambio, se enterraba en los negocios y evitaba cualquier interacción humana innecesaria. Vivían en universos paralelos, obligados a encontrarse en cenas frías y apariciones públicas incómodas. La única presencia constante era Charlotte, siempre un paso detrás, siempre servicial, siempre invisible. Pero hasta los fantasmas tienen un límite. Y la chica comenzaba a darse cuenta de que algo dentro de ella también quería ser visto. Fue en una sofocante noche de jueves cuando todo comenzó a cambiar. Jake regresó de la ciudad con una expresión más sombría de lo habitual. Tosió en silencio, rechazó la comida, algo que nunca hacía, y subió las escaleras sin decir una palabra. Kate no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada probándose vestidos y quejándose de una uña rota. Charlotte, sin embargo, vio el rostro pálido de su patrón. Algo no estaba bien. Muy mal.
Y sin saberlo, en ese momento, su destino comenzó a entrelazarse con el de él de una manera que ninguno de los dos habría podido prever. La enfermedad no se anunció, simplemente se instaló, como todo lo que es profundo y duradero. Jake se volvió aún más ausente. Sus ojos, antes tan atentos a números y contratos, ahora se perdían en el vacío, atrapados en una neblina febril. Su cuerpo empezó a ceder. Su respiración, antes marcada por la impaciencia de un hombre acostumbrado a mandar y ser servido, ahora era irregular, a veces débil. Kate, desde su pedestal de ego, no mostró preocupación. Ignoró las advertencias del médico y continuó planeando la boda con la frialdad de quien organiza una subasta de ganado. Solo necesita descanso, nada más, dijo, como si hablara de un auto recalentado. Y así, la mansión quedó en silencio. Sin risas, sin gritos, sin el eco de zapatos caros por los pasillos. Solo el viento afuera, y los pasos ligeros de Charlotte, subiendo las escaleras cada vez más seguido, aun sabiendo que podía costarle el trabajo. Pero era inevitable, no sabía ignorar el dolor ajeno, aunque viniera de un hombre arrogante que jamás la miraba a los ojos. Charlotte nunca se vio a sí misma como una heroína, ni soñaba con un príncipe. Sus ambiciones eran más simples, un techo, paz, y tal vez, si Dios lo permitía, alguien que de verdad la viera. La idea de cuidar a Jake Callahan, el hombre que trataba al personal como polvo en sus zapatos, hubiese sido absurda solo unos días antes. Pero sus ojos febriles, su cuerpo debilitado, la absoluta falta de afecto a su alrededor, algo la atravesó. Un sentimiento primitivo, quizás. Compasión. Instinto. O algún tipo de terquedad emocional. Mientras el resto de la casa fingía que el amo seguía firme, ella lavaba sus fundas de almohada, cambiaba sus sábanas, humedecía sus labios con cuidado. El médico venía, recetaba y se iba. Jake no decía mucho. Cuando lo hacía, era con irritación o desdén. Pero ella seguía allí. A veces, cuando él dormía, Charlotte se sentaba junto a la cama y simplemente observaba la tormenta que llevaba en el rostro, aún inconsciente. Quizás por eso no se rendía, reconocía lo que era sobrevivir cargando demasiado dolor en el pecho. Jake, por su parte, luchaba contra un tipo de debilidad que no era solo física. Estaba acostumbrado a ser temido, obedecido, a mantener cada rincón de sí mismo blindado contra la vulnerabilidad. Pero ahora, en esa cama, tosiendo como un anciano y sudando como un pecador, no tenía escudo. Y eso lo enloquecía. Ver a Charlotte allí, con sus ojos serenos y sus manos pequeñas, atendiéndolo como si importara, lo incomodaba. Él, que antes imponía el silencio, ahora dependía del suyo. Al principio, rechazó los tés. Apartó el rostro de la cuchara con sopa. Discutió por tener que cambiarse la ropa. Pero había algo en su mirada que lo rompía más que la fiebre. Charlotte no mostraba lástima. Ni orgullo. Solo presencia. Y eso era raro. Era nuevo. Y profundamente amenazante para alguien que siempre creyó no necesitar a nadie. Con el paso de los días, la resistencia dio paso al agotamiento. Jake, aún amargado, empezó a aceptar pequeños gestos. No le agradecía, por supuesto, su orgullo era demasiado ruidoso. Pero la observaba.
Y cuando Charlotte le contaba historias mientras él oscilaba entre la fiebre y la lucidez, algo dentro de él se removía. Ella hablaba con sencillez, pero cada frase tenía un peso forjado en la escasez y la pérdida. Le contó sobre compartir pan con 3 primos, sobre noches leyendo novelas románticas escondidas, a la luz de una vela bajo las sábanas. Jake, que nunca había tenido que compartir nada con nadie, se sintió pequeño ante la fuerza silenciosa de ella. Y por primera vez en muchos años, escuchó. De verdad escuchó. Y deseó, muy dentro del pecho, que su voz no desapareciera cuando la fiebre cediera. Aún no sabía cómo nombrar lo que sentía, pero empezaba a entender. Charlotte no era solo la criada. Era una presencia. Un ancla. Un espejo. Mientras Jake mostraba sus primeros signos de recuperación, Kate se volvía aún más ausente. Aparecía de vez en cuando, solo para decir que no soportaba el olor a medicina ni esa energía de hospital. Sus ojos, siempre enfocados en las apariencias, parecían despreciar aún más a su prometido enfermo. En eventos sociales, ya dejaba entrever su impaciencia con la boda. De sus labios escapaban comentarios en voz baja. No estoy lista para convertirme en enfermera de un inválido. Eso llegó a los oídos de Charlotte, y se lo tragó con un nudo en la garganta. Pero no se lo dijo a Jake. Aún no. Él estaba demasiado frágil. Aún así, algo empezó a crecer dentro de ella, una furia silenciosa, un sentido de justicia. Jake podía ser todo lo que era, frío, arrogante, mimado, pero nadie merecía ser abandonado en medio de una enfermedad. Y ella, sin saber exactamente por qué, había decidido quedarse. Quedarse hasta el final, hasta que él se recuperara. O hasta que él la echara para siempre. Y él no la había echado. Eso, viniendo de Jake Callahan, era casi un grito de auxilio. Fue en una noche especialmente fría cuando Jake, despertado por un escalofrío, la llamó. No dijo, por favor. Ni, gracias. Pero por primera vez, dijo su nombre. Charlotte, dijo, casi como si pidiera perdón por algo que nunca había aprendido a disculpar. Ella estaba en el pasillo, apagando las luces, y regresó de inmediato. Se sentó junto a la cama, y él, aún dividido entre el orgullo y la necesidad, le pidió si podía simplemente quedarse allí. Sin decir nada. Ella se quedó. En silencio. Y en ese silencio, algo cambió. No era amor. No todavía. Pero era el reconocimiento de que había alguien en el mundo que se preocupaba. Por primera vez, Jake durmió sin inquietud. Y Charlotte, al observarlo, entendió que había más en ese hombre que la coraza endurecida que mostraba al mundo. Ella no quería cambiarlo. Solo quería verlo completo. Y tal vez, con el tiempo, él también lo desearía. Jake empezó a volver en sí lentamente, como quien despierta de un coma emocional que había durado más que la fiebre misma. Las mañanas regresaban con el canto lejano de los pájaros, y Charlotte estaba allí, sentada, doblando una camisa en silencio, leyendo un libro viejo y gastado, o simplemente apoyada contra la pared, perdida en sus pensamientos. Jake observaba más de lo que hablaba. Empezó a notar los pequeños detalles, cómo esponjaba las almohadas, cómo olía a lavanda y jabón neutro,
como cada gesto parecía cargar un cuidado que nadie le había ofrecido jamás. Y eso lo desestabilizaba. Él, que manejaba contratos millonarios, no sabía manejar el sentimiento creciente que lo sacudía cada vez que ella sonreía suavemente, aunque no lo mirara directamente. Era un buen tipo de incomodidad, como la inquietud de algo que quieres negar, pero que ya has aceptado muy dentro de ti. Una tarde, Jake la encontró sentada en el porche, con la mirada perdida en los campos más allá, mientras el sol poniente pintaba el cielo de oro. Estaba envuelta en un viejo chal de su tía, uno que siempre llevaba consigo. Él, apoyado en su bastón, dio unos pasos temblorosos hasta sentarse a su lado. Por primera vez, no había tensión, ni muros, ni órdenes. Solo un silencio compartido. Nunca, empezó, sin saber bien hacia dónde iba. Charlotte se volvió hacia él, tranquila, paciente. ¿Nunca qué?, preguntó, con la voz de quien sabe escuchar lo que aún no se ha dicho. Nunca me había sentido así. Débil. Humano, respondió él. Fue un momento pequeño, pero monumental. Jake se estaba permitiendo ser menos que perfecto. Y Charlotte lo miró como quien ve, sin juicio, a un hombre intentando encontrarse. Un hombre que, quizás por primera vez, echaba de menos a alguien no por necesidad, sino por su presencia. Las semanas siguientes trajeron a un Jake menos hostil. Aún había días en que el orgullo le ganaba, cuando fruncía el ceño por no querer parecer vulnerable. Pero también hubo momentos en que le preguntaba a Charlotte cómo había sido su día. Algo simple, pero inaudito. Ella respondía con naturalidad, sin forzar nada. Hablaba del jardín, de las gallinas, de los niños del pueblo, de los libros que leía cuando tenía tiempo. Jake reía a veces, especialmente cuando ella lo molestaba con alguna broma sutil sobre su actitud de rey caído. Y él lo permitía. Empezó a pedirle que eligiera los libros que debía leer. Y cuando la fiebre finalmente se fue, Charlotte seguía entrando a su habitación para acomodar los cojines y llevarle té. Él podría haberle pedido que dejara de hacerlo. Pero no lo hizo. El mundo estaba cambiando. Y Jake, poco a poco, también cambiaba. Una noche, sonó el teléfono. Era Kate. Su primera llamada en días. Jake contestó con una voz seca. Ella quería saber si estaría lo suficientemente bien para asistir a la cena benéfica la semana siguiente, y si su aspecto aún asustaría a la prensa. Jake colgó antes de que pudiera terminar la frase. Charlotte no dijo nada. Solo lo miró. Y por primera vez, Jake sintió vergüenza. Quizá fue por cómo ella reaccionó, o mejor dicho, por cómo no reaccionó. En ese silencio, él percibió el abismo entre quien había sido y en quien se estaba convirtiendo. Kate representaba un mundo de apariencias, control y máscaras sociales. Charlotte era lo opuesto, el reverso, el borde, la honestidad desarmante de alguien que no juega el juego. Y por primera vez, Jake deseó ser digno de alguien como ella. Eso lo asustaba. Porque en el fondo, todavía era el hombre que la veía como solo una criada. Y el orgullo no muere fácilmente. En una fresca mañana de octubre, Jake bajó las escaleras sin ayuda. La mansión parecía más pequeña.
o tal vez él finalmente la veía con ojos que buscaban algo más que lujo. Encontró a Charlotte en la cocina, horneando pan. El aroma a romero llenaba el aire, y Jake se quedó quieto, solo mirándola. Ella se volvió, sorprendida de verlo allí, y sonrió, tímida, pero honesta. «Mira quién decidió caminar entre mortales», bromeó ella, riendo. Jake se acercó, rompió un trozo de pan y murmuró: «Esto es mejor que cualquier banquete que haya tenido». Charlotte se sonrojó. Fue su primer intercambio sin tensión, sin muros, sin armaduras. Algo estaba cambiando, y ambos lo sabían. Pero ninguno se atrevía a nombrarlo. Todavía no. Era demasiado pronto. Pero ese pan, caliente y simple, era más que alimento. Era un gesto. Un símbolo. Y el corazón de Jake, sin saberlo, comenzó a pedir más. Ese mismo día, algo diferente ocurrió. Jake le pidió a Charlotte que lo acompañara a caminar al jardín trasero, aquel donde su madre solía plantar rosas antes de que todo se convirtiera en piedra y cemento. Era un rincón olvidado de la casa, pero lleno de recuerdos. Cuando llegaron, señaló un viejo banco. «Aquí decidí que nunca volvería a confiar en nadie», dijo. Ella no preguntó por qué. Simplemente se sentó a su lado. Se quedaron allí durante minutos que parecían horas. El viento soplaba suave, la luz filtrada tocando sus rostros con delicadeza. Jake, sin mirarla directamente, susurró: «Me haces cuestionar todo lo que creía de mí mismo». Charlotte solo apretó su mano por un segundo, y luego la soltó. Fue el toque más ligero, pero también el más poderoso. Jake se dio cuenta de que ya no quería ser el hombre que había sido. Y en el fondo, comenzó a anhelar algo que siempre había evitado: amar. Y ser amado. Aquella mañana nebulosa de noviembre, los portones de la finca Callahan se sacudieron con golpes fuertes e impacientes. Charlotte, que había asumido abrir la puerta desde que Kate despidió al personal, se apresuró a abrir. Allí estaba una mujer con harapos, ojos marcados por noches sin dormir, y un niño en brazos. El niño tenía los ojos de Jake. Oscuros, intensos, con una leve cicatriz sobre la ceja izquierda, la misma que Jake heredó de su abuelo. La mujer no perdió tiempo. «El padre del niño vive aquí. Jake Callahan. Es tu hijo. Y ahora es tu problema». Sin dar más explicaciones, dejó al niño, dio la espalda y desapareció, dejando una mochila gastada y una nota arrugada. Charlotte se quedó paralizada. El niño la miraba con ojos que parecían conocer secretos de una vida apenas comenzada. Charlotte lo llevó adentro con un cuidado silencioso, como si siempre hubiese sido suyo. Lo sentó en la mesa de la cocina, le ofreció pan y leche, y leyó la nota. Se llama Noah. Tiene 4 años. Jake sabe quién soy. Pero nunca supo quién podría ser. La firma estaba casi ilegible: Amanda. Charlotte sintió un nudo en el pecho, no de celos, sino de compasión. Ella sabía lo que era quedarse atrás. Noah era callado. Observador. Seguía a Charlotte con la mirada pero no lloraba. Jake, al oír los pasos suaves por el pasillo, apareció en la entrada de la cocina,
apoyado en su bastón. Se detuvo. Miró al niño. Y se paralizó. ¿Qué es esto?, preguntó, temiendo ya la respuesta. Charlotte se levantó lentamente. Jake, este es Noah. Tu hijo. La palabra hijo pesó más que cualquier dolor que Jake hubiera conocido. No lo negó. No se enfureció. Solo se sentó lentamente. Por primera vez, su silencio estaba lleno de arrepentimiento. En los días que siguieron, Noah cambió la casa sin decir mucho. Jake no sabía cómo lidiar con él. Observaba desde lejos, inseguro de lo que se esperaba de él. El niño, silencioso, lo estudiaba de vuelta. Charlotte se convirtió en el puente entre dos mundos. Cuidaba a Noah como quien restaura la capacidad de un pequeño y frágil corazón para confiar de nuevo. Jugaba con él, le lavaba la ropa, le cantaba suavemente por las noches. Jake veía todo. En silencio. Dentro de él, una mezcla de vergüenza y orgullo luchaba constantemente. Una noche lluviosa, mientras Charlotte arropaba a Noah en la cama, Jake estaba parado en la puerta. La observó cubrir al niño con la misma ternura que una vez le había ofrecido a él. «Estás siendo madre del hijo de otro», dijo Jake suavemente. Charlotte levantó la vista, firme. «No. Estoy siendo madre de un niño que necesita a alguien». Y se fue, dejando a Jake parado allí, cara a cara con algo que nunca había podido nombrar. El amor incondicional. La presencia de Noah rompió las últimas capas de frialdad que aún rodeaban a Jake. Un día, después de tropezar con un juguete, soltó una maldición fuerte, y Noah, asustado, corrió directo a Charlotte. Jake vio el miedo en los ojos del niño, el mismo miedo que él había infundido en incontables adultos. Eso lo destrozó por dentro. Aquella noche, entró en la habitación de Noah y se disculpó. Fue una escena patética, casi ridícula, pero real. Charlotte, observando en silencio desde el pasillo, fue testigo sin ser vista. Jake se arrodilló, el hombre que solo se había inclinado ante figuras y fortunas, ahora se arrodillaba ante un niño. Y el pequeño Noah simplemente puso su manita sobre la cabeza de su padre, como diciendo, «Está bien». Jake lloró. Por primera vez en años. No fue un llanto noble ni digno. Fue crudo, avergonzado, desesperado. Y Charlotte lo abrazó. No como una mujer enamorada, sino como alguien que finalmente vio en ese hombre la semilla de algo bueno. En los días siguientes, Jake empezó a aprender cosas que nunca imaginó hacer: dar baños, preparar cereales, escuchar cuentos para dormir. Cometía errores terribles, confundía horarios, se quejaba de los dibujos animados, pero lo intentaba. Noah, poco a poco, dejó de ser un observador silencioso y empezó a llamarlo papá. Charlotte observaba todo con una mezcla de ternura y tristeza. Sabía que ese amor no era suyo. No estaba destinado a ella. O al menos, eso creía. Jake, por su parte, se encontró rodeado de una nueva realidad. Se sentía ridículo con un delantal, pero también sentía un calor extraño cuando Noah lo abrazaba antes de dormir. Y cuando Charlotte sonreía al verlos juntos, algo dentro de él se rompía, y se reconstruía al mismo tiempo.
Empezó a entender que el amor no se gana con contratos, sino con consistencia. Y que tal vez, solo tal vez, aún había tiempo para ser un hombre mejor. Pero el pasado no suelta la correa tan fácilmente. Kate reapareció. Con maquillaje impecable, perfume caro y un desprecio abierto hacia el niño en la alfombra. Entró sin llamar, como siempre lo había hecho, pero lo que encontró ya no era un palacio. Era un hogar. Encontró a Charlotte sentada en el suelo, construyendo con bloques con Noah, y a Jake a su lado, riendo de algo tonto. Los ojos de Kate se abrieron. Jake, ¿qué es esto? Él se levantó lentamente. Esto, Kate, es mi vida ahora. No es perfecta, y no es un espectáculo. Es real. Kate se rió fuerte, pero el sonido no tuvo eco. Te has convertido en un hombre patético. Jake respiró hondo, miró a Charlotte, miró a Noah, y dijo: si ser patético significa aprender a amar, entonces tal vez finalmente estoy en el camino correcto. Kate se fue, la puerta golpeando tras ella. Y por primera vez, Jake no sintió que había perdido algo. Sintió que finalmente lo había encontrado. Charlotte empezó a despertarse más temprano. Antes de que los primeros rayos del sol tocaran los campos de Arkansas, ella ya estaba en la cocina preparando el desayuno. No quería ser vista. No quería ver. Poco a poco, su sonrisa se acortó, su risa se volvió más baja, su mirada más distante. Jake lo notó, por supuesto que lo notó. La sensibilidad que el amor despertaba en él lo hacía más alerta. Pero no sabía qué hacer. ¿Estás bien?, preguntó una noche, encontrándola sola en el porche. Todo está bien, respondió, sin mirarlo siquiera. La mentira en esa frase colgaba entre ellos como una puerta cerrada. Charlotte no se alejaba por falta de sentimiento. Era precisamente porque sentía demasiado. Tenía miedo de ser solo otra historia pasajera en la vida de un hombre que ahora quería amar. Pero que quizás solo sabía pagar lealtades, no amar de verdad. Mientras Jake se reconstruía emocionalmente junto a Noah, Charlotte se enterraba en dudas. ¿Y si solo soy un bello capítulo en un libro que él aún está aprendiendo a escribir?, se preguntaba mientras lavaba los platos de la cena. No quería ser amada por gratitud. No quería ser recordada como la mujer que lo cuidó en su enfermedad, crió a su hijo, mantuvo la casa en orden. Quería ser amada por quien era. Con su dulzura sin pretensiones, su valentía silenciosa, su sensibilidad invisible. Jake, mientras tanto, malinterpretaba las señales. Pensaba que todo estaba bien, después de todo, estaban juntos, criando a Noah, viviendo días tranquilos. Pero había una ausencia en sus ojos. Un silencio entre cada roce. Un muro invisible que su amor todavía no sabía cómo derribar. Charlotte necesitaba saber si era elegida, o solo conveniente. Y eso, Jake aún no había aprendido a mostrar. Un día, Charlotte no volvió del mercado. Jake esperó. Primero, minutos. Luego horas. Noah se durmió en el sofá, y el corazón de Jake empezó a latir más rápido, no por preocupación por ella, sino por miedo al abandono. Cuando finalmente volvió,
con los brazos llenos de compras y los ojos rojos, él intentó actuar con normalidad. ¿Todo bien? Ella sonrió, puso el pan sobre la mesa y dijo, sí. Pero ese, sí, sabía a despedida. Esa noche, Jake no durmió. Se quedó parado en el pasillo, mirando la puerta del dormitorio de Charlotte. Pensó en llamar. En decirle que tenía miedo. Pero no sabía cómo. Nunca lo había aprendido. A la mañana siguiente, ella se fue temprano otra vez. Y dejó un sobre en la cocina, escrito a mano, para Jake. Dentro, una carta. Corta. Clara. Dolorosa. Necesito saber quién eres cuando no dependes de mí. Y quién soy yo cuando no estoy a tu lado. Si esto es amor, sabrá esperar. Charlotte. Jake se quedó congelado frente a esas palabras como si le hubieran dado un golpe en el pecho. No gritó. No la persiguió. No maldijo. Por primera vez, entendió. Entendió que Charlotte quería un amor que no naciera del caos ni de la necesidad. Quería ser amada por elección, no por circunstancia. Pasó los días siguientes en silencio. Noah sintió su ausencia más que nadie. Lloraba por la noche. La buscaba. Jake trataba de consolarlo con cuentos inventados, con intentos desastrosos de hacer panqueques, con nanas desafinadas. Pero todo se sentía incompleto. La extrañaba incluso en los rincones de la casa por donde ella nunca había caminado. Comenzó a entender que amar a alguien es más que necesitarlo. Es desear su presencia aun cuando todo está bien. Es querer construir. No solo sobrevivir juntos. Charlotte, por su parte, se refugió en la casa de su tía en otro pueblo. No compartió detalles, solo dijo que necesitaba tiempo. Quería verse a sí misma fuera del universo que la arrastraba hacia un papel que quizá no le pertenecía. Cada mañana se despertaba con el dolor de la ausencia. El olor del café preparando. El sonido de Noah corriendo por la casa. La voz de Jake leyendo en voz alta cualquier tontería que encontrara, solo para llenar el silencio. Pero también sentía paz. Esa paz que solo llega cuando estás realmente solo contigo mismo. Leyó libros que había abandonado. Escribió cartas que nunca enviaría. Y, sorprendentemente, empezó a gustarse de nuevo. No quería que Jake la persiguiera. Quería que él creciera. Que descubriera por sí mismo el valor de una mujer que elige amar, no por necesidad, sino porque vio en él un alma en construcción. Charlotte sabía. Solo volvería si su corazón fuera llamado, no forzado. Cuando Charlotte finalmente recibió una carta de Jake, no estaba escrita con palabras sofisticadas ni promesas desesperadas. Era simple. Honesta. Dentro, un dibujo de Noah, 3 muñequitos de palo tomados de la mano. La carta decía: creo que ahora entiendo. Tú me enseñaste qué es el amor. Y ahora solo puedo pedir una cosa. Enséñame a hacerlo por mi cuenta. Vuelve cuando quieras. Pero sabe que aquí hay un hogar esperando. Sin obligaciones. Solo amor. Charlotte lloró. Por primera vez en días, lloró de verdad. Y sonrió.
No sabía si volvería mañana o la próxima semana. Pero una cosa tenía clara, ese hombre, finalmente estaba listo. Quizá por primera vez en su vida. ¿Qué harías si tuvieras que alejarte de alguien, solo para descubrir si lo que sientes es amor verdadero? Comenta abajo, suscríbete y deja un like. Se viene más emoción. Era de mañana cuando Charlotte regresó. Sin anuncio, sin entrada triunfal. Solo el sonido de sus pasos firmes sobre el porche de madera. Jake estaba en la cocina, distraído, cuando escuchó a Noah gritar "Mami", y correr como si el tiempo se hubiera detenido. Ella se arrodilló para abrazarlo, sintió sus manitas presionando su rostro como para asegurarse de que era real. Jake apareció, ojos abiertos, alma desarmada. Se quedaron ahí, entre el canto de los pájaros y un silencio más fuerte que cualquier palabra. Ella no dijo, "Ya volví". Él no dijo, "Te extrañé". Pero sus ojos llevaban la pregunta, y los de ella, la respuesta. Charlotte entró y vio todo igual, y todo distinto. Era como si la ausencia hubiera limpiado la casa y reorganizado sus sentimientos. Los días siguientes fueron tranquilos y tiernos. Jake ahora sabía esperar, escuchar, respirar antes de reaccionar. Le hacía café, a veces mal, a veces sin azúcar, pero lo hacía. Charlotte reía, más con los ojos que con los labios. Noah, percibiendo el baile emocional de los adultos, insistía en unirlos, sentándose entre ellos en el sofá, llamándolos para ver dibujos animados, pidiendo cuentos para dormir contados por ambos. Pero Charlotte notó algo más. Jake se había vuelto más callado, demasiado pensativo. A veces desaparecía por horas en la biblioteca o en la oficina. Ella respetaba el silencio, pero su corazón sabía, él ocultaba algo. Y ya no era orgullo. Era miedo. Miedo a perder otra vez. Y esta vez, de algo que ni él mismo podía nombrar. Una tarde de otoño, mientras Charlotte sacudía el polvo de la vieja estantería de la oficina, encontró una caja de cartón escondida detrás de libros de contabilidad. Curiosa, la abrió. Dentro, un oso de peluche viejo, un body de bebé, y una foto amarillenta, una joven mujer sosteniendo un recién nacido, con los ojos de Jake. Su corazón se aceleró. Cuando Jake entró y la vio con la caja, se congeló. Por un momento, parecía que todo el aire había sido succionado de la habitación. Ella me dejó al bebé y desapareció. Noah, es mi hijo. Pero solo lo supe cuando tenía casi 2 años. Ella nunca quiso criarlo. Dijo que yo era el padre, y que ahora era mi turno de ocuparme. Charlotte escuchó en silencio. No por falta de reacción, sino porque en el fondo, siempre lo había sabido. Lo había sentido. Siempre hubo una historia allí. Solo que no sabía que estaba tan profunda, tan enredada en abandono y dolor. Jake se sentó a su lado, cargado por el mundo. Nunca fui realmente un padre. Lo cuidé porque era lo correcto. Pero Charlotte, solo me convertí en padre cuando entraste en nuestras vidas. Cuando le enseñaste a reír, a comer bien, a dormir sin miedo. Ahora, finalmente entiendo qué es la familia. Ella tocó su mano suavemente, sin juzgar. No importa de dónde vino. Lo que importa es hacia dónde va. Y si va con amor.
irá lejos. Jake la miró con ojos llorosos. Por primera vez, no hubo ego. Ni muros. Solo el hombre. Solo el padre. Solo el amor que estaba aprendiendo a llevar. Con toda la imperfección de alguien que siempre tuvo todo, excepto un corazón. Y allí, en ese suelo de madera, Charlotte lo sintió. Finalmente estaban parados en la misma página del mapa. La vida juntos comenzó a florecer de nuevo, como la primavera después de un invierno riguroso. Jake, más presente que nunca, contaba cuentos para dormir a Noah, siempre inventando finales felices. Charlotte escuchaba desde el marco de la puerta, sentada en el suelo del pasillo, con los brazos abrazando sus rodillas, llevando una sonrisa que mezclaba alivio y ternura. Empezó a redecorar la casa, cambiando las cortinas, plantando flores en el jardín, como intentando arraigar su nueva estación de vida en la tierra. Un día, mientras se lavaba las manos en el lavabo, sintió un extraño mareo. Luego otra vez. Y náuseas. Por precaución, visitó al médico del pueblo. Regresó con un papel doblado en el bolsillo, y un secreto en el corazón. Jake estaba en el granero cuando ella se acercó. Él sonrió. Ella le entregó el papel sin decir palabra. Él lo leyó. Y se congeló. ¿Tú, estás embarazada? Ella asintió con una pequeña sonrisa. Él la abrazó como si abrazara una vida entera, y eso era exactamente lo que estaba haciendo. El tiempo pasó rápido después de eso. Las estaciones cambiaban como escenas en un nuevo guión. Jake, más hombre que nunca, empezó a preparar todo para la llegada del bebé. Y Charlotte, entre ropitas diminutas y antojos repentinos de tarta de durazno, sintió como el amor se solidificaba en algo que ya no podía deshacerse. Noah llamaba a su barriga, mi hermanito mágico, y la tocaba con ternura cada día, como protegiendo el futuro mismo. Jake comenzó a escribir cartas para el bebé que aún no había llegado, quizá para asegurarse de que ese niño siempre supiera lo que a él le costó tanto aprender. El amor no es una deuda. Es una decisión. Y cuando la eliges, todo lo demás se vuelve consecuencia. La mañana de la boda llegó con una llovizna suave, de esas que limpian caminos, techos, y viejos recuerdos. Jake estaba frente al espejo, ajustándose la corbata con manos temblorosas. No por miedo, sino por reverencia. Creo que nunca hice algo tan bien en mi vida, dijo mientras Noah entraba, vestido con un pequeño traje beige y una sonrisa sin dientes. El niño sostenía una cajita con los anillos y preguntó con el tono más serio que pudo reunir. ¿Hoy es el día en que te conviertes en mi papá de verdad? Jake se arrodilló, tomó la cara del niño entre sus manos y respondió. No, hijo. Eso pasó el día en que te dormiste en mi pecho y me enseñaste qué significa amar a alguien más que a uno mismo. Noah sonrió y lo abrazó fuerte. Esa mañana, Jake ya no era el millonario arrogante de antes. Era solo un hombre que entendía lo que tenía que perder, y que, por eso, había aprendido a valorar todo lo que había ganado. Charlotte llevaba un vestido blanco de lino simple, hecho a mano por su tía. Su cabello suelto, con pequeños ramilletes de lavanda entre suaves ondas. Sin maquillaje pesado. Sin velo. Solo la serenidad de quien llegó al altar sin prisas, sin presiones. Caminó por el jardín,
bajo un arco improvisado de flores silvestres, y cuando sus ojos se encontraron con los de Jake, todo se detuvo. Los invitados desaparecieron. El tiempo se desvaneció. Era como si en silencio se dijeran: tomó su tiempo. Pero lo logramos. La ceremonia fue breve. La lluvia cesó como por arte de magia. Sus manos se entrelazaron no por nervios, sino por certeza. Y cuando la palabra sí salió de sus labios, no fue un grito. Fue un susurro. Pero nadie dudó de la fuerza con que resonó dentro de sus pechos. Después de la boda, la casa Callahan, antes fría, llena de mármol y silencio, se convirtió en un verdadero hogar. Charlotte transformó cada habitación con su calidez, sus notas pegadas en el refrigerador, sus recetas que a menudo quemaban en el horno pero siempre calentaban el alma. Jake trabajaba menos, miraba a la gente a los ojos más seguido, y aprendió a escuchar sin interrumpir. Las noches de viernes, contaba historias inventadas a Noah y al bebé que crecía en la barriga de Charlotte, con voces divertidas y risas genuinas. Y muchos domingos, Jake miraba al cielo y se maravillaba de cómo caer del orgullo había sido justo lo que le permitió levantarse, de la mano de alguien que lo había amado antes de que él supiera amar. Ya no veía a Charlotte como la antigua sirvienta. La veía como la mujer que reconstruyó al hombre desde los escombros del millonario. Cuando nació la bebé, en una cálida noche de verano, Jake sostuvo a la pequeña en sus brazos como si cargara el mundo entero y dijo: bienvenida, Ivy. Todo será diferente para ti. Charlotte, sudorosa y agotada, sonrió. Noah entró con una flor en la mano y la colocó suavemente en la cuna improvisada, diciendo: así ella siempre sabrá que aquí hay amor. Jake lloró. Por tercera vez en su vida, lloró sin vergüenza. Porque ahora, su fuerza venía de la ternura. Porque ahora, sus lágrimas no eran de fracaso, sino de gratitud. Ya no era ese hombre del principio, intolerable, controlador, cegado por la vanidad. Era un padre. Un esposo. Un hombre que enfrentó lo que la mayoría nunca se atreve. La verdad de que el amor lo cambia todo. Pero solo después de romper tu orgullo. En los cumpleaños que siguieron, Charlotte colgaba siempre una nueva foto familiar en el pasillo. En una de ellas, Ivy mordía un pastel de fresas con las dos manos, mientras Noah tocaba la guitarra y Jake ponía una cara tonta. Eso era todo. Simple. Auténtico. Perfecto en su imperfección. La antigua mansión Callahan, que antes era un monumento a la soledad de los ricos, ahora estaba llena de ruido, juguetes esparcidos y olor a pan fresco. Y cuando los vecinos pasaban y preguntaban si Jake realmente había cambiado, Charlotte respondía con una sonrisa tímida: no. Él solo descubrió que amar es más poderoso que mandar. Y tenía razón. Ese amor no fue fácil. No fue instantáneo. Pero fue completo. Surgió de las cenizas, creció con paciencia y se convirtió en hogar. El tipo de hogar donde hasta el viento se siente más ligero. Al final, no fue el dinero, ni la sangre, ni el destino lo que unió a Jake y Charlotte. Fue el valor de seguir adelante, aun cuando todo gritaba que desistieran. Fue un amor que nació en la escasez, floreció a través del dolor y venció el pasado. Porque amar a alguien que ya es bueno, eso es fácil.
Pero amar a alguien que aún no sabe cómo ser, eso es raro. Y Charlotte tuvo ese coraje. Jake tuvo esa suerte. Y nosotros tuvimos esta historia. Que viva como memoria. Que toque corazones como verdad. Y que nos recuerde a cada uno que a veces el amor no llega al principio, pero siempre llega justo a tiempo.